La Primera Guerra Mundial, anteriormente conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Esta Gran Guerra ocasionó 20 millones de muertes. Las causas que originaron la Primera Guerra Mundial fueron los conflictos que hubo en Marruecos y en los Balcanes, aunque también hubo otras como conflictos nacionalistas, rivalidades económicas y la formación de alianzas entre bloques, en que se formó el bloque de la Triple Alianza, en el que pertenecía Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, en el que pertenecía Rusia, Reino Unido y Francia. Aunque fue en realidad la muerte de Francisco Fernando de Austria y su esposa la causa por la que el Imperio Austrohúngaro le envió un ultimátum a Serbia en el que se le exigía que se investigase a fondo el asesinato de Francisco Fernando de Austria. Aunque también se exigieron otras cosas como la eliminación de la organización Mano Negra, el fin de las campañas de desprestigio contra el imperio, la participación de policías austrohúngaros en Serbia para investigar el asesinato y el envío de los culpables a la justicia imperial para ser juzgados y castigados. Aunque Serbia aceptó la mayoría de los puntos del ultimátum, se negó a reconocer la totalidad, ya que afirmar algunos ítems violaban su soberanía. Reino Unido trató de evitar un conflicto armado, aunque fracasó. Entonces, Austria-Hungría, el 28 de julio, le declara la guerra a Serbia. Rusia, que no podía aceptar una hegemonía austríaca en los Balcanes, movilizó a sus tropas 2 días después. A partir de esa fecha se pone en marcha el sistema de alianzas. Alemania y Francia decidieron apoyar a sus respectivos aliados, en tanto que el 4 de agosto el Reino Unido decidió intervenir debido a la invasión de tropas alemanas en Bélgica, que violaron la neutralidad de los belgas. Italia, por su parte, se mantuvo neutral a pesar de que era miembro de la Triple Alianza. Los países que iniciaron la Primera Guerra Mundial creyeron que iba a ser un conflicto corto y localizado, pero ese conflicto corto y localizado llegó a durar más de 4 años y llegó a implicar una gran cantidad de territorios. La Gran Guerra enfrentó a los imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, contra la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Al principio la Triple Entente tenía superioridad numérica, pero esa superioridad numérica no le daba una gran ventaja en el conflicto, ya que la mejor posición la tenía Alemania y Austria-Hungría, ya que estaban en el centro de Europa. Respecto a el armamento, los dos estaban igualados. Mientras que en el mar, Gran Bretaña y Francia llevaban la ventaja. Entonces Alemania tuvo que optar por una guerra distinta en el mar, la guerra submarina. Después, los países intentaron buscar nuevos aliados, y esto causó la mundialización del conflicto. Esto seguramente fue el causante de que la guerra durase tanto. Los imperios centrales recibieron el apoyo de Turquía, Bulgaria y Japón, mientras que la Triple Entente recibió el de Italia, que abandonó la Triple Alianza. Después también recibió el apoyo de Rumania, Grecia, Portugal y los Estados Unidos. En 1914 se empieza a usar la estrategia de guerra de movimiento, que es una estrategia en la que se intenta desplazar rápidamente materiales y tropas para conquistar los territorios y evitar y terminar un conflicto de una forma más rápida y eficaz. Esta estrategia se la intentó usar Alemania con el plan Schlieffen, que consistía en invadir a las neutrales Bélgica y Luxemburgo para atacar a Francia por el norte, donde las fronteras de este país estaban más desprotegidas. Así lograrían un rápido triunfo en el frente occidental y una vez derrotado dicho frente, Alemania podría centrar todo su esfuerzo en el este. De acuerdo con este plan, los alemanes entraron rápidamente en el territorio francés, pero los aliados lograron detenerlos a pocos kilómetros de París. Esta batalla supuso el fracaso del plan alemán de vencer al enemigo en una guerra de corto tiempo. ¿Qué pasaba mientras tanto en el frente oriental? Rusia a finales de agosto de 1914 lanzó una rápida ofensiva y tomó por sorpresa a los ejércitos alemanes. Si bien la contraofensiva alemana logró frenar el avance ruso, la victoria austroalemana no fue definitiva, por lo que también en este frente se demostró que la guerra se prolongaría más de lo esperado. En 1915 se empieza a utilizar la estrategia llamada guerra de trinchera o guerra de posiciones debido al fracaso de la guerra de movimientos, porque parecía que se había llegado a un empate táctico. Por lo tanto, el nuevo objetivo era defender el territorio conquistado. Los ejércitos se movilizaron y se atrincheraron a lo largo de cientos de kilómetros. Comenzaba en el frente occidental la guerra de trincheras, o como ya dije, guerra de posiciones. En esta fase, ninguno de los grupos beligerantes lograba avances y las luchas se redujeron a tratar de ocasionar pérdida al enemigo hasta agotar su capacidad de resistencia.
se entabló una fuerte guerra en el mar. Gracias a su importante flota, los británicos llevaron adelante un bloqueo naval a Alemania. Alemania entonces decide, como ya había dicho, empezar una guerra submarina. Otra zona de combate que se fue haciendo muy famosa fue el cielo. A medida que evolucionaba, la aviación fue cobrando cada vez más protagonismo. Las primeras armas en el cielo fueron los famosos zeppelines, dirigibles con estructura de aluminio lleno de gas que lanzaban bombas incendiarias y explosivas. Sin embargo, estos artefactos eran demasiado vulnerables y pronto fueron reemplazados por los cazas, aviones dotados de armamento. En 1917 ocurren dos hechos que cambian por completo el rumbo de la guerra. El primero es la Revolución Rusa y después también está el ingreso de los Estados Unidos en el conflicto. La revolución que destronó al zar y dio paso a un nuevo gobierno en Rusia cambió la situación del frente oriental mediante el Tratado de Brest-Litovsk de 1918. Rusia abandonaba la guerra y cedía una gran cantidad de territorio a Alemania. En cuanto a los Estados Unidos, ellos se mantuvieron neutrales, pero debido a cómo se veían perjudicados por la guerra submarina de Alemania, deciden unirse a la guerra aportando al bloque aliado más de 1 millón de soldados además de su potente industria. En 1918, después de que Alemania y Rusia firmasen la paz, Alemania intenta mandar sus mejores hombres de este a oeste, y como contaba con un número superior de hombres, desencadenó varias ofensivas. Pero los estadounidenses ya habían llegado con un número enorme de tropas y pertrechos. Entonces, esto le permitió a los aliados efectuar un contraataque marcado por el uso de numerosos carros de combate que protegían a la infantería en su avance. Los aliados recuperaron entonces todo el terreno perdido mientras las tropas alemanas se replegaban. Entre el 26 de septiembre y el 3 de noviembre de 1918, Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría firman el armisticio. Por su parte, el ejército alemán se cae a pedazos, no solo por las derrotas en el frente, sino también por la grave situación económica interna y los problemas sociales. Así, una Alemania agotada le pide al presidente norteamericano, que había elaborado un plan de paz conocido como los 14 puntos, que negociara un armisticio. Pero la negativa de Wilson de dialogar con un gobierno militarista y autocrático provoca la abdicación de Guillermo II. El nuevo gobierno, una república dirigida por el Partido Socialdemócrata, firma el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Este tratado de paz es conocido como el Tratado de Versalles, en el que además de declararse la paz entre los aliados y los alemanes, se le exigieron otras cosas como que pague las reparaciones de la guerra o que se reduzca el número de ejército a 100.000 hombres. También se exigieron muchas cosas más que para el pueblo alemán fueron injustas y causó descontento, que era justamente lo que los aliados intentaron evitar.